Hoy vamos a hablar de cómo cambiar el corazón. En el Nuevo Testamento, sobre todo en los profetas, se nos anuncia que llegará un día en que la alianza que Dios ha hecho con su pueblo, con todos nosotros, se concretará en un cambio del corazón. El maestro Shekel, de gran recuerdo, nos decía que era una especie de trasplante de corazón. A través de la oración vocal y de la oración de meditación, que practicamos como cada uno le venga bien y en la medida en que él pueda con la mayor profundidad posible, a través de esa oración, digo, vamos conociendo a Jesús y lo vamos amando, sabiendo de antemano que Él es el que nos lleva las riendas y es el que lleva el peso de todo. Pero en la Iglesia se percibe la necesidad de que el ser humano colabore con Dios en la obra salvadora. En el lenguaje de Santa Teresa a eso se le llama la disposición, o con otra palabra que utiliza con frecuencia, con muchísima frecuencia, los efectos. Es decir, no hay vida espiritual si no se produce un cambio en el corazón, un cambio profundo. Este cambio llega a través de Jesús, a través de la oración vocal, a través de la oración de meditación, y supongo que si ya estáis en la Iglesia y no sois nuevos en este asunto, pues con la práctica de los sacramentos. Si estáis recién llegados a una vida espiritual o venís de una vida desastrosa, no os preocupéis, porque en este camino espiritual se os da libertad y se os pide únicamente que colaboréis con Cristo. Ojalá que este mensaje llegue a mucha gente que está fuera de la Iglesia, que no practica los sacramentos, pero que busca a Dios y quiere llevar una vida espiritual. Por tanto, los cambios, las virtudes, que también se llamará, la forma de ver la vida que tenía Cristo, para conformarnos con Él, parecernos a Él, ha de ir cambiándonos. Sin esos cambios no hay espiritualidad posible. Y, por supuesto, repetimos una vez más, sin esos cambios que llevan previamente un tiempo dedicado a nosotros mismos y a Dios. Hablemos entonces de los efectos, de las virtudes, de las formas de vivir de Cristo que vamos a incorporar a nuestra vida. Algunas de ellas ya las hemos mencionado. En la primera de todas, el conocimiento de nosotros mismos, que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, porque no somos consumidores de psicología. Lo nuestro no es esa ciencia, lo nuestro es seguir a Jesucristo y conformarnos con Cristo, parecernos con Él. Pero tampoco despreciamos la psicología y la psiquiatría si la necesitamos. De momento, lo que necesitamos urgentemente es esa capacidad de entrar dentro de ti, mirar dentro de ti y conocerte un poco, nada más. De esa primera virtud hablaremos durante todo el itinerario porque nos acompañará siempre, hasta el final de nuestra vida. Luego hay otra de la que también hemos hablado, que es la perseverancia. Sin perseverancia en la vida espiritual, sin oración frecuente, tanto vocal como de meditación, con la palabra de Dios o visitando un paisaje que nos guste, o de mil maneras se puede hacer, o con una estampa, es bueno que tengamos una o dos imágenes de Cristo y de la Virgen sobre las cuales rezar hasta que se graben en nuestra mente. Nos vendrá muy bien
recurrir a ellas cuando estemos en un apuro, un libro bueno. Pero bueno, os dije y vuelvo a repetir que lo esencial es la oración de meditación con la palabra de Dios, que es el libro de nuestra vida. Es el libro que nos enseña a vivir y porque nos enseña quién es Jesucristo. Y nosotros lo único que vamos a pretender es ir asumiendo muy poco a poco, ayudados por el Espíritu Santo, esa forma de vivir que tenía Jesús. Porque ya dijimos también que estamos aprendiendo a vivir según Jesucristo. Y eso no son normas solamente, no son solo los mandamientos, es un estilo de vida, una forma de vivir lo más parecida que podamos a la que tuvo Cristo, superando los defectos, los que podamos superar, que nos impiden llevar esa vida. Una tercera virtud es la austeridad de vida, o dicho con el lenguaje de la espiritualidad cristiana, la virtud de la pobreza. Es decir, quien desee únicamente ganar dinero o vivir en el poder, pues ya tiene su religión. No es compatible una cosa con otra. Ahora bien, ¿cómo vivir esa pobreza o esa austeridad de vida? Descubre en el camino de perfección tres grandes virtudes, además de las que ya he dicho, en los primeros capítulos de ese libro. La primera es, lo digo en el orden que me parece más práctico, el amor a los demás, el amor al prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo como a nosotros mismos. La segunda es el desasimiento de todo lo creado. Pretende esta virtud que no seamos esclavos de nada ni de nadie, que seamos personas libres, para que cuando entremos en el mundo del amor, que es la mística propiamente dicha, nuestro corazón esté suficientemente transformado como para recibir el amor de Dios. La tercera es la humildad. De las tres virtudes vamos a hablar mucho, de esas tres virtudes. La humildad es hija del conocimiento de uno mismo. El que se conoce a uno mismo conoce su grandeza y su miseria. Y por eso no puede juzgar a nadie, porque conoce su miseria. Por tanto, la humildad es andar en la verdad, y la verdad es Dios. Y esa virtud, bueno, todas las virtudes nos van a acompañar durante todo el itinerario espiritual, pero hemos de empezar a practicarlas como podamos. En las sociedades actuales es normal que se practique la corrupción. Es decir, que hay mucha gente en nuestras sociedades, sobre todo las que tienen poder, los que tienen poder, que son capaces de buscar el bien propio en vez del bien ajeno. Estas sociedades están enfermas de cobardía. No puede ser entre los cristianos que seamos cobardes. Hay una virtud hoy en día que me parece esencial, que es la de luchar contra la corrupción, denunciarla también. Por supuesto, no hacerla, no caer en esa tentación gravísima. Esto es algo que hay que repetir y que en algunos libros, en uno en concreto que sirve para creyentes y no creyentes, se puede descubrir un buen número de personas de todo tipo de creencia, creyentes, cristianos, ateos, comunistas, que fueron capaces en un momento determinado de enfrentarse a ideas que no eran válidas para la sociedad o que llevaban a la corrupción. A mi entender, el futuro de las sociedades modernas está en ese pequeño grupo de personas, que ya las hay, y yo conozco a bastantes, que han sido capaces en un momento de su vida de enfrentarse a la corrupción y a la cobardía. Porque la cobardía para nosotros es un pecado de omisión. No puede ser que miremos para otro lado ante la injusticia o ante la corrupción. A las virtudes que ya hemos mencionado añadiremos esas dos aplicables a nuestras sociedades de hoy, que tanto daño hacen y tanto empobrecen los países. Muchas gracias a todos, os mando un gran abrazo y hasta el próximo vídeo.